Opción de grabar. Vamos a iniciar entonces esta jornada de socialización de Ya está de grabando. la Listo. opción de Perfecto. grado. Listo, entonces bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta socialización pública de la opción de grado de nuestro estudiante Humberto Echeverry la mañana de hoy. Y también pues saludamos al profe Juan Sebastián, que va a ser en ese caso su jurado lector, y también pues a su asesor de trabajo de grado, el profe Juan Manuel Hernández. Entonces, Humberto, como te comentaba, tienes unos 20 minutos para hacer la socialización de tu opción de grado. Luego viene por parte de tu jurado preguntas y bueno, respuestas por parte tuya en ese caso. Si hay alguna aclaración, pues ahí también va a estar tu asesor, Juan Manuel. Entonces, siendo así, pues vamos a dar inicio a esta jornada de sustentación. Humberto, ¿tienes la palabra? Te escuchamos. Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Humberto Echeverry. Yo soy estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y para el presente trabajo de monografía, seleccioné el tema de la crisis ambiental, al cual llamé Responsabilidad humana en la crisis ambiental, un enfoque ético desde la filosofía de Hans Jonas. Nuestro trabajo se orientó en la línea propuesta por una de las líneas propuestas por la universidad, eh, eh, en la línea de investigaciones, ciudadanía, paz y desarrollo, desafíos para el pensar y la praxis en la actualidad. Yo con esta monografía pues no pretendo una mirada romántica sobre la crisis como un tema novedoso del que hay que hablar, ¿cierto? Como de moda, sino es una voz, intento dar una voz contundente que afirma la imperiosa necesidad de romper con el paradigma del progreso desde la bioética y que establece nuevas interrelaciones o que propone nuevas interrelaciones entre los pueblos y las comunidades. Humberto, una pregunta. ¿Tú tienes presentación? No se está Sí, visualizando. pero bueno, sí, para que no se nos quede como, lo que pasa es que, a ver, participación, ¿cómo ¿Tiene es que, atención? Tú, para que le den, le entonces regalen privilegios. se la Listo, mando listo. a Juan Ya el Manuel? moderador, el profe Humberto. Digo, Listo, perdón, Humberto. Humberto, ya puedes compartirlo. Qué Ya pena puedo. poder co- interrumpirte, pero No, necesitamos no, su no, no, está presentación. bien porque, claro, yo hice una presentación, entonces le doy compartir, ¿cierto? Compartir, a ver, pero no, no sé cómo será esto. Ustedes están viendo. Está cargando. Vamos a ver si se logra proyectar. Disculpe, Ahora, ustedes están viendo. No, no la vemos. quítalo y vuelvo a intentar, Humberto. No hay problemas con eso. Ah, no, pero un momento que yo creo que ya me está Ya permitiendo. aparece. Ya entró. Perfecto. Bueno, listo. Entonces tenemos, bueno, ¿dónde es que íbamos? Perdón. Íbamos bueno, la presentación. Eh, entonces la presente investigación surge de una preocupación que trasciende los límites de la academia y que se instala en el corazón mismo de la existencia contemporánea. Esta crisis ambiental eh, es un signo de una crisis mucho más profunda, producto de la racionalidad y de la ética humana. No se trata, por tanto, de un problema técnico o ecológico en sentido restringido, sino un desafío civilizatorio que interpela los fundamentos mismos del pensamiento occidental.
En efecto, el deterioro ecológico no puede comprenderse sin entender la forma en que la tradición filosófica ha configurado la relación entre hombre y naturaleza. Desde los mismos albores del pensamiento griego hasta la modernidad, hombre y naturaleza. Se ha pensado que la moralidad fue concebida como un asunto exclusivamente humano, dejando fuera de su horizonte el deber a la totalidad del mundo viviente. Este olvido ontológico de la naturaleza, heredado del dualismo cartesiano, de la moral judeocristiana y de la teleología aristotélica, cimentó el antropocentrismo que hoy se revela como la raíz del colapso ambiental. Pensamos que el ser humano está investido de razón y autonomía. Este se atribuyó el derecho a dominar la tierra, transformar su estructura y disponer de sus recursos, como si el planeta fuera una extensión de su voluntad. La técnica moderna, al servicio de esa lógica, amplificó el poder de la acción humana hasta límites impensados, pero no generó una ética capaz de contener sus consecuencias. De allí la paradoja que recorre esta investigación. Nunca el hombre había tenido tanto poder sobre la vida y nunca había sido incapaz de responder por ella. En este contexto emerge la pertenencia al pensamiento de Hans Jonas, cuya obra, El principio de la responsabilidad ética, constituye una de las reflexiones, a mi parecer, más lúcidas sobre el deber moral en la era tecnológica. Jonas advierte que las éticas clásicas, formadas para un mundo de acciones locales, reversibles y de corto alcance, ha quedado corto, ha quedado obsoleto frente a la humanidad que posee el poder, perdón, que posee el poder de modificar y alterar el clima, la genética y la continuidad de la vida misma. Entonces, su propuesta de una ética orientada al futuro, fundada en el cuidado y en la preservación de la biosfera, ofrece una respuesta filosófica a nuestro criterio, a la altura del desafío de nuestra era del antropoceno. Entonces, el objetivo del estudio de esta investigación es que la ética y la responsabilidad de Jonas, entendida como un marco normativo para afrontar la crisis ambiental contemporánea, permite a través de su lectura y compararla, demostrar que esta ética no solo corrige las limitaciones antropocéntricas de la moral occidental, sino que inaugura una nueva comprensión del deber, un deber extendido hacia las generaciones futuras y hacia la propia naturaleza, como ámbito de cuidado. El problema filosófico en el que nosotros nos encontramos o nos centramos y que guía este estudio puede formularse del siguiente modo. A partir de la pregunta, ¿cómo puede la ética de la responsabilidad de Hans Jonas ofrecer un fundamento normativo adecuado para enfrentar la crisis ambiental contemporánea y qué transformaciones se introduce respecto a las tradiciones morales occidentales? Responder a esta cuestión, a esta pregunta, implica revisar la genealogía del antropocentrismo ético, analizar el impacto de la técnica moderna sobre la acción humana y evaluar el alcance del principio de responsabilidad como base de una ética planetaria. La introducción de esta sustentación busca situar la investigación en su justa dimensión, como un intento de repensar la relación entre humanidad y naturaleza desde una perspectiva ética y ontológica.
Si la crisis ambiental ha puesto en entredicho la idea moderna de progreso, Hans Jonas nos recuerda que el futuro de la vida depende no de nuestra capacidad de dominar el mundo, sino de nuestra disposición a responder por él. La metodología utilizada y la justificación para la presente monografía se enfoca en que toda investigación filosófica que aspira a comprender un fenómeno tan complejo como la crisis ambiental debe trascender el análisis empírico y adentrarse en la estructura profunda de los conceptos que lo sustentan. La presente investigación asume en consecuencia una metodología cualitativa, hermenéutica y genealógica, cuyo principal propósito no es medir ni cuantificar, sino interpretar y reconstruir críticamente el sentido histórico y ético que ha guiado la relación del hombre con la naturaleza. El enfoque hermenéutico nos permite comprender el pensamiento de Hans Jonas dentro del contexto filosófico y existencial, articulando las categorías de vida, responsabilidad y técnica con la tradición a la que responde y supera. La hermenéutica, en este sentido, no se limita a una lectura exegética de textos, implica un ejercicio de comprensión mutua entre el pasado y el presente, entre nuestro autor y el lector, donde cada interpretación abre un horizonte de sentido que enriquece la comprensión de la crisis actual. Así, la lectura del principio de responsabilidad se convierte en un diálogo con la historia de la ética occidental y una búsqueda de significado que la moralidad adquiere cuando la supervivencia del planeta está en juego. El método genealógico, por su parte, nos permite rastrear los orígenes del paradigma antropocéntrico que ha estructurado el pensamiento moral de Occidente, desde la ética a las virtudes de Aristóteles, pasando por la moral genealógica del cristianismo y la autonomía racional de Kant, hasta la racionalidad instrumental moderna que reconstruye la lógica que ha generado que ha relegado, a la naturaleza al rango de instrumento o escenario pasivo. Este recorrido histórico filosófico no se plantea como una mera cronología, sino como una arqueología del poder ético destinada a demostrar a mostrar con ciertas concepciones del deber y del bien han legitimado sin advertir la explotación sistemática del mundo natural. Finalmente, se incorpora una dimensión contextual y normativa que recurre a informes científicos y no documentos internacionales como la IPCC, la ONU y la CEPAL. La IPCC es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU, no como simple fuentes de datos, sino como testimonio de una realidad que exige un marco moral urgente. De esta manera, la metodología se inscribe en el horizonte del pensamiento práctico. La filosofía se entiende no como una contemplación distante, sino como un acto responsable de interpretación y orientación del orar humano. Y eso fue lo que a mí, como estudiante, me llevó a estudiar filosofía, a emprender la carrera y este desafío enorme que en estos momentos está llegando a su culmen. El primer capítulo lo llamamos Relación Humanas y Bioética. Perdón. El primer capítulo de la investigación, titulado Relaciones Humanas y Bioética, constituye el punto de partida teórico y crítico del estudio,
Su propósito fue reconstruir la genealogía del antropocentrismo ético occidental, identificando las raíces filosóficas, teológicas y culturales que han configurado la exclusión de la naturaleza del ámbito del deber moral. Este recorrido histórico permitió comprender que la crisis ambiental contemporánea no es un accidente ecológico, sino el resultado de una larga tradición de pensamiento que ha concebido al ser humano como centro, medida y fin de toda moralidad. En el desarrollo del capítulo, nosotros desarrollamos 3 momentos claves. El primero corresponde a la antigüedad clásica, donde Sócrates, Platón y Aristóteles establecieron un horizonte ético centrado en el hombre. Aristóteles, en su Ética Nicomaquea, consideró la virtud como el camino hacia la felicidad del ciudadano dentro de la polis, pero asignó a los animales y al entorno natural una función puramente instrumental. El mundo natural, para el filósofo de Estagira, era un medio subordinado al telos humano. De este modo, la ética antigua, aunque luminosa en su bien y en la franqueza y la prudencia, resultó ciega ante el valor intrínseco del humano. En el segundo momento, del capítulo lo constituye la tradición judio-cristiana, que creó este antropocentrismo, y lo reforzó mediante una interpretación teológica del dominio humano sobre la creación. El relato del Génesis, leído bajo la lógica de someter la tierra, legitimó moralmente la supremacía del hombre como imagen de Dios. De este modo, la naturaleza se convirtió en don y prioridad. La moral en un vínculo entre el ser humano y lo divino, y no entre el ser humano y su entorno. Esta sacralización del dominio consolidó una ética vertical orientada al cielo, pero indiferente a la tierra. Disculpe, ¿están viendo la presentación? Sí, se está viendo la presentación, hermano. Bueno, en el tercer momento, intentamos entender cómo la racionalidad, la modernidad y su racionalidad, en cuanto a idealismo cartesiano y la ética kantiana, radicalizaron la separación entre razón y naturaleza. Descartes transformó el mundo viviente en una res extensa mecánica, carente de interioridad. Kant, aunque universalizó la moral bajo el imperativo categórico, restringió la dignidad del ser racional, dejando fuera del deber moral a los animales y los ecosistemas. La Ilustración, con su fe en el progreso y su confianza en la razón instrumental, celebró la conquista técnica del mundo, sin advertir que esa misma conquista tenía el germen de la devastación ambiental. La conclusión parcial de este primer capítulo es clara y contundente. El antropocentrismo no es un accidente del pensamiento occidental, sino su columna vertebral ética. La exclusión de la naturaleza del ámbito moral se encuentra inscrita en la forma misma de concebir la racionalidad, la libertad y la virtud. Por ello, la crisis ambiental actual no puede ser resuelta apelando a los valores tradicionales, pues estos forman parte del problema que la originó. El capítulo también introduce una reflexión bioética de fondo, la necesidad de reconocer la continuidad ontológica entre el humano, la continuidad ontológica entre el humano y lo viviente. Frente a las éticas centradas exclusivamente en la autonomía racional, la bioética amplía el horizonte moral hacia la vida en su totalidad. El diálogo que entablamos con Jonah y este capítulo demuestra que la vida no puede ser reducida a medio ni a objeto,
sino que constituye el fundamento mismo de toda normatividad ética. Cuidar la vida equivale a cuidar la posibilidad de la moral misma. Desde un punto de vista metodológico, este primer capítulo cumple esa función genealógica dentro de la tesis. Devela las raíces del paradigma que la ética joyciana busca superar, comprender cómo se construyó históricamente el antropocentrismo. Permite, en consecuencia, justificar la urgencia de una nueva ética, orientada no ya al dominio del mundo, sino a su preservación. Capítulo 2 lo hemos llamado la racionalidad como modelo de progreso. En el segundo capítulo de la investigación, titulado La racionalidad como modelo de progreso, génesis de la crisis ambiental, nos orientamos a examinar el papel de la modernidad técnica y la razón instrumental en la configuración del paradigma que ha conducido al desequilibrio ecológico actual. Si el primer capítulo identificaba las raíces antropocéntricas del pensamiento moral occidental, este segundo desplaza la atención hacia el modo en que la racionalidad moderna convirtió ese antropocentrismo en un proyecto de dominio sistemático sobre la naturaleza. El punto de partida fue la constatación de una paradoja. La modernidad, que se proclamó emancipadora y racional, terminó instaurando una forma de pensamiento que redujo el mundo natural a mero objeto de manipulación. La filosofía de Francis Bacon, con su célebre lema "Saber es poder", marcó el tránsito de la contemplación de la dominación. El conocimiento dejó de ser una vía de comprensión del cosmos para transformarse en la herramienta de control. Descartes consolidó esta visión con su dualismo ontológico, perdón, separando al sujeto pensante res cogitans del mundo material res extensa. Desde entonces, la naturaleza fue concebida como un mecanismo desprovisto de interioridad, disponible para ser estudiado, calculado y explotado. La investigación demostró que esta racionalidad instrumental, desarrollada desde la Ilustración y culminada con la Revolución Industrial, trajo consigo un tipo de poder sin precedentes, y es la capacidad humana de modificar el planeta entero. Sin embargo, ese poder creció sin que aumentara en igual medida la responsabilidad moral. Como señala Jonas, el crecimiento del poder técnico no fue acompañado por un crecimiento equivalente de su sabiduría. Las éticas tradicionales diseñadas para un mundo de acciones locales irreversibles se revelaron impotentes ante un contexto global y acumulativo donde las consecuencias del actuar humano son en muchos casos irreversibles. La metodología comparativo-crítica explicada en este capítulo permitió confrontar esa racionalidad moderna con el planteamiento jonasiano. Mientras la modernidad entiende el poder técnico como una expresión de libertad y control, ya se introduce un principio de contención. Es la heurística del temor, allí donde la técnica abre la posibilidad de catástrofes irreversibles. El deber ético exige su prudencia. De este modo, la ética deja de ser una normativa de convivencia entre individuos y se convierte en una brújula que orienta la acción colectiva frente a los riesgos planetarios. La conclusión parcial de este capítulo, por tanto, sobre la crisis ambiental, es la expresión visible de un desequilibrio moral. El poder humano se ha liberado de sus antiguas limitaciones sin haber encontrado un principio que lo regule. En esta perspectiva, la ética de la responsabilidad
no surge no como un complemento, sino como una necesidad ontológica, el principio regulador que devuelve proporción al vínculo entre acción y consecuencia. De esta manera, el segundo capítulo consolida la hipótesis central de la investigación. La modernidad técnica no ha producido solo beneficios materiales, sino también un déficit ético que amenaza la continuidad de la vida. Comprender ese déficit es indispensable para fundamentar una nueva ética planetaria capaz de sustituir la fe ciega en el progreso por una actitud de responsabilidad hacia el futuro. Jonas en ese punto no destruye la modernidad, la moraliza. No renuncia al saber ni a la técnica, pero exige que su uso se subordine a un criterio superior, la preservación Bueno, de la Humberto, vida como tienes un minuto condición. para cerrar. ¿Me escuchas, Humberto? Un Sí, minuto para señor. cerrar. Ok. Ya, La estás sobre el preservación, tiempo. sí, la preservación de la vida como condición de posibilidad de todo valor. Bueno, eh, veo que el tiempo lo manejé un poco mal, pero vamos a intentar. En el tercer capítulo, yo eh, hice, lo llamé factores políticos en la inmerso en la crisis ambiental, tratando de buscar o de proponer una solución a- al problema contemporáneo y en parte eh, llevarlo, eh, reunirlo en una solución a a la denominada policrisis o crisis contemporánea, que no solamente es la crisis ambiental o el problema del cambio climático, sino que es un problema mucho más integral, que incluye a la gente del común, a la población. Entonces, los ODS orientados al cambio climático, a la escasez de agua, a las migraciones que se están viendo producto no solo de la crisis ambiental, sino a los problemas geopolíticos que estamos viviendo en la actualidad, que fueron, digamos, anunciados hace unos 2 o 3 décadas por Tosen, al cual llamo policrisis. Yo traté en este capítulo, de integrarlo a manera de propuesta de solución. Entonces, bueno, hasta ahí mi presentación. Tengo unas conclusiones, pero me imagino que las se discutirán en la parte, en la parte de las preguntas. Vale, muchas gracias, Humberto. Bueno, de antemano felicitarte por este valioso Voy a ejercicio silenciar el micrófono. que has estado Disculpe, desarrollando. disculpe, profesor, voy a silenciar el micrófono. Dale, dale, no te preocupes. Te decía que, bueno, quería felicitarte por este trabajo que estás desarrollando. Ok, bueno. Profesor, estoy escuchando entrecortado, no sé los demás. Disculpen. Voy a apagar la cámara a ver si de pronto soy yo. Listo, profe Adolfo. Creo que ya podemos. No, es que el profesor no se le está escuchando. Eh, Profesor Juan Manuel. Ah, perfecto. O yo no lo estoy escuchando, no sé ustedes. y ahora, bueno, decía que Eh, quiero ahora sí, profe. que tengo problemas con el micrófono. Decía que quería felicitar a Humberto por este ejercicio académico y riguroso que ha realizado. Un poco con Humberto, bueno, ya desde el seminario 1, hemos ido trabajando esa propuesta, se ha ido madurando y sé que ese proceso ha ido pues, ampliando el marco y el horizonte de su propuesta y bueno, un buen trabajo y un buen ejercicio de comprensión e interpretación filosófica. Entonces quiero un poco ahora pasar
la parte de preguntas de parte del jurado lector, en este caso el profe Juan Sebastián, pues quien está allí haciendo preguntas y todo lo correspondiente con tu propuesta. Profe Juan. ¿Todos? ¿Me escuchan ahí? Juancito, no te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Laura. ¿Sí? No te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Estamos. Juan Manuel, ¿escuchas a Juan? No lo escucho. Escucho a Juan, sí, lo ¿Me escucho. escuchan ahí? Sí, te escucho, te escucho. Ah, ok, muy bien. Entonces, pues primero felicitaciones a Humberto por atreverse a pensar estos temas, ¿no? Es muy valiente de su parte y ojalá lo cumpla hasta el final, porque es un planteamiento arriesgado, es un planteamiento que está repensando el presente, ¿cierto? Y hay una crítica importante desde Jonas al tema de la fundamentación antropocentrista de la cultura y la filosofía del progreso y el desarrollo. No podemos perder de vista esa gran crítica que hace Jonas a todo el proyecto de la filosofía moderna, pero que también se inserta en la filosofía antigua. Entonces, eso es parejo que Jonas le va dando duro ahí a los antiguos, que uno ama tanto, pero que le da palo también a los modernos, desde Descartes, Kant, Bacon, tú mencionabas. Es decir, hay toda una, hay como tú lo planteas en tu tesis, una genealogía de la crítica a la ética antropocentrista. Entonces yo te felicito por ese ejercicio, ¿no? Y bien que lo actualices en los temas del presente, porque ese es justamente nuestro quehacer como filósofos y filósofas, es pensar, digamos, nuestro presente, nuestro compromiso Claro, ético hermenéutico. ¿Quieres decir algo? perdón, puedo. Sí, sí, profe. Yo precisamente en el capítulo de política, yo incluso lo discutí con un compañero, pues con un amigo que él es sociólogo, y le mandé pues, como la propuesta para que él me diera como su visión. Él está pues en temas corporativos, él trabaja con la CHEC y entonces él es, digamos, el líder ambiental en la CHEC. Entonces me parecía muy importante la visión de él. Y resulta que en el ámbito corporativo él está pues cansado de escuchar lo mismo, la misma tesis, ¿cierto? Como, por eso yo hablaba de lo romántico. Entonces él me dijo, yo le recomendaría, hablaron mucho del tema del capitalismo. Yo lo abordé, pero la verdad es que el tiempo no alcanza, pero usted tiene razón. A mí me parece que da para uno extenderse mucho en el tema sobre todo el neoliberalismo depredador que nos tiene en esa condición, ¿cierto? Y que es precisamente el más poderoso y es el enemigo que hay que vencer. No lo veo fácil, pero es es el que hay que atacar. Sí, claramente ese es un leviatán gigante como lo plantea Hobbes en su obra, claramente. Entonces, como este también es un escenario académico de debate y de, digamos, de interacción, porque pues tú ya has avanzado enormemente en dejar un muy buen escrito, también te felicito porque en la presentación lograste mostrar digamos, las relaciones que habría en esa estructura argumentativa, en esa propuesta capitular. Ojalá se publique algo de eso, muy bueno, porque se ve que hay una armonía y eso también es muy importante entre una proposición monográfica en filosofía, que las ideas estén cohesionadas y que la estructura capitular, que es, digamos, lo que haces énfasis en tu presentación, pues tenga como esa armonía. Entonces, de todas maneras, yo te quisiera hacer una pregunta que tiene que ver más con el planteamiento, digamos, filosófico que estás proponiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo propones anudar los encuentros entre genealogía, hermenéutica y filosofía práctica? Y esto se plantea a partir de la siguiente premisa. La genealogía, pues, es una tarea deconstructiva y esto se pone de presente con la crítica a la ética del presente y el análisis al fenómeno del antropocentrismo, que conoces muy bien, pues lo que has logrado exponer.
Segundo, el ejercicio hermenéutico también aparece en tu presentación, sobre todo por el esfuerzo de actualizar la teoría de Jonas a los problemas ecológicos de la actualidad. Entonces, ese es un gesto hermenéutico, claramente. Y luego, tú haces un énfasis también en la filosofía práctica. Entonces, claramente, el concepto de responsabilidad de Jonas tiene toda un raigambre de la filosofía práctica y nos conecta con la ética y la política. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo logras establecer esas relaciones entre genealogía, hermenéutica y filosofía práctica. Ya sería mi pregunta. Bueno, lo primero es que yo intenté, a partir de cuando hice la lectura de Foucault y de Nietzsche sobre la geología, sobre la genealogía, cuando yo realicé esa lectura, a mí me llevó a entender un poco eh, el, el concepto que abordaba Nietzsche sobre, digamos, la evolución del ser humano en cuanto a partir, digamos, de los primeros trazos como humano y cómo él aborda esa parte, eh, cómo Foucault aborda esa parte, eh, digamos, desde las primeras concepciones de lo que concebimos como humanos hoy y cómo el ser humano fue transformándose no solamente biológica, sino culturalmente. Entonces, esa forma como aborda Foucault la transformación del hombre me dio a entender a mí que la historia humana no era una cuestión lineal, sino que tenía disrupciones, que tenía, sí, que tenía averías, no como nos la querían plantear, digamos, la filosofía occidental. Entonces, yo tomo la genealogía para ver cómo desde los primeros momentos del Homo, ¿cierto? En su evolución, el ser humano se fue transformando no solo en un ser eh, pensante, sino también en un ser eh, técnico que actúa. Entonces, esa lectura me dio la posibilidad de yo buscar desde la genealogía, desde la arqueología, eh, buscar las señales que me fueran mostrando cómo el ser humano se fue empoderando y fue olvidando su concepción natural, su bios, la fue, la fue olvidando, la fue relegando. Entonces, por eso tomo la tradición moral clásica y la llevo hacia la tradición judio-cristiana, en la cual Jonas también es muy crítico y de la cual yo estoy completamente de acuerdo, porque es una tradición que se basó básicamente en el pecado, en el trascender hacia una espiritualidad, pero que olvidó su parte material. Entonces siguió con esa tradición dualista entre cuerpo y espíritu, pero se olvidó de que habían otros seres que merecían respeto y eh, eh, que también eh, tienen un lugar en el mundo, tienen un espacio en el mundo. Para luego, cuando llega la revolución industrial, la modernidad con la ilustración, ese empoderamiento de la razón se volvió exacerbada, que nos dio digamos, el poder para destruir todo lo que existe. Más aún con la época de la industrialización, como lo dije ahora, que la máquina a vapor, los vehículos, transformaron tanto nuestro entorno que nos dijeron, esto es suyo, esto es, usted puede hacer con esto lo que quiera, ¿cierto? Entonces, esa racionalidad exacerbada fue lo que a mí me preocupó demasiado,
porque nosotros, digamos, como nos sentimos dueños de nuestro entorno, lo podemos modificar y lo podemos destruir. Entonces yo trato de hacer como un recuento, ¿cierto? A partir de esos primeros trazos, como dije, desde la genealogía, haciendo una lectura hermenéutica de la obra de Jonas. No solamente me basé en Jonas, también lo hice con Guattari, que él habla mucho de la parte, digamos, política y social, y con Enrique Leff. Enrique Leff creo que es sociólogo, no sé, mexicano, con el cual yo había incluso empezado la monografía, pero no me daba todas estas, digamos, toda esta riqueza teórica y conceptual que me daba Jonas. Yo entonces traté de hacer, digamos, de conectar una lectura hermenéutica crítica de la lectura de Jonas con obras como La racionalidad ambiental de Lev y las tres ecologías de Félix Guattari. Traté de hacer ese trabajo, pero me quedan algunas cosas que yo pienso que podrían entrar, que son obras nuevas con el capitalismo, creo que se llama El murciélago del capitalismo de Andreas Malf, y otras cosas que a mí me parecen muy interesantes. Yu-Chul Han habla de la sociedad del cansancio y a mí me parece que eso entra dentro de esta posibilidad. Entonces, no sé si logré responder a su pregunta, profe. Sí, muy bien. Excelente, mi hermano. Muy bien, muy bien. Y de mi parte, esas serían como mis preguntas, ¿bien? Muchas gracias. Hola, hola. Gracias, profe Juan Sebastián. No sé si Juan Manuel quieras comentar algo con respecto a la presentación de Humberto y bueno, a su propuesta en cuanto tal. Cuando yo cogí a Humberto, de algún modo, hubo ya un trabajo que se había realizado como tal en los seminarios de investigación, un gran adelanto que permitió ir como eh, censando todos los aspectos pertinentes para la monografía como tal. Y había muchísima tela de donde cortar. Sin embargo, lo que encontré fue como una posibilidad de reconducir como tal el trabajo de Humberto y de algún modo centrarlo a profundidad respecto a un punto en común, que es Hans Jonas, que permite ahondar en todas esas críticas y precisamente moldearle a partir de esa crítica una, una manera de interpretar, de asumir una propuesta hermenéutica y lo que ya añade como tal Humberto de la cuestión genealógica respecto a Foucault, considerando que es uno de los aspectos que quizá lesiona más y es la cuestión de que creemos que las cosas, aunque tengan un sentido, actualmente creemos que muchas cosas no han sido estructuralmente moldeadas y eso es lo que nos permite hacer Hans Jonas. Entonces, felicitar a Humberto puntualmente en la presentación que ha hecho. Sé que hay aspectos que se quedan por fuera, agradecer la lectura juiciosa del profesor doctor Juan Sebastián Ballén, que ha sido una lectura juiciosa y es una lectura que a ojo crítico sabe de posiciones en las que no se trata de caer en esas tesis en solamente llover sobre mojado, ¿sí? La ética en Hans Jonas, el poder en Foucault, sino que de algún modo el permitirse lecturas que desbordan quizá lo que se tiene en académico y en moda, pues permite de algún modo dar con esas actualizaciones que aún tienen un sentido, aún tienen algo que ofrecer. Ofrecerte a ti un agradecimiento especial al representar a Cristian y al ser también Adolfo. Y puntualmente, creo yo que si hay mucho que decir en cuanto a la gran virtud que tiene la propuesta de Humberto, es porque él mismo me planteaba que esto da para una propuesta o postulación a la maestría en filosofía y la tecnología, que espero pueda continuar su camino como pensador. Te agradezco muchísimo la palabra, profe Adolfo.
Vale, gracias, profe Juan Manuel. Y efectivamente, ¿no? Reitero mis felicitaciones al trabajo Humberto. Es un trabajo teórico, podríamos decir, pues contextualizado, ¿no? Que responde a, pues, a un contexto y a una problemática que en estos momentos es supremamente vital, además que desde el programa podamos estar pensando este tipo de propuestas, ¿no? Que de una manera repercuten en todo lo que tiene que ver, pues, con una filosofía del ambiental o del medio ambiente, ¿no? Creo que ahí hay una parte interesante que se Humberto allí no va a dejar, que va a ir a continuar desarrollando porque crean pues, muchas aristas dentro de esta propuesta, de este primer peldaño para tus ejercicios de posgrado, ¿no? Entonces yo ahí te hago extiendo una invitación a continuar profundizando en esta muy buena propuesta y que se pueda publicar, ¿no? Que puedas abrir allí posibilidades con el sello editorial de la UNAP. Está abierto y disponible para que nuestros estudiantes puedan hacer ejercicios de publicación, ¿no? Con el profe Juan Manuel, que es el líder del grupo de investigación de cibercultura y territorio, que puede apoyar y asesorar con esa parte de publicación de propuesta investigativa. Ya varios estudiantes egresados del plano de filosofía han publicado en el sello editorial y bueno, ese trabajo amerita también que la comunidad académica lo pueda conocer en esa zona. Pues, reitero mis felicitaciones por ese trabajo. Conozco bien también lo que has venido desarrollando y cómo se ha ido potenciando estos ejercicios investigativos que iniciaron en un cierto momento que bueno, llegan a su fin. Entonces, yo creo que ahorita pues vamos a dialogar con relación a tu nota para diligenciar por parte del profe Juan Sebastián el acta de sustentación, la cual se te va a hacer llegar tanto a ti como al profe Juan Manuel para que se siga todo el proceso de grado en este caso, ya la publicación de tu propuesta en cuanto tal en el repositorio institucional. Es importante que se haga porque en el formato se te va a solicitar. Entonces, si no eso lo has realizado, es importante que hagas ese ejercicio de subir ya tu versión final con todos los cambios pertinentes y de normas APA al repositorio de la universidad. Para que cuando te envíen el handlet, tú lo puedes anexar a ese, o el profe Juan Manuel, como tu asesor, lo puede anexar a esa acta de sustentación que pues, se va a solicitar para todo el papeleo y todo lo reglamentario con tu graduación. Entonces te vamos a pedir, Humberto, que salgas un par de minutos que estás aquí en esta sala con el profe Juan y dialogamos respecto Profe, ya correcto. definición cuantitativa. ¿Vale? Solamente quisiera, como manera de, digamos, para agradecimientos a todos, absolutamente todos los docentes que me acompañaron y que compartieron sus conocimientos durante el proceso que yo emprendí. Eh, para mí no era fácil porque yo ya soy una persona grande, ¿cierto? Ya soy adulto, casi adulto mayor, digámoslo así. Entonces, volver a empezar a estudiar no era fácil. Yo había dejado 20 años de estudiar. Yo tengo, digamos, una carrera intermedia que es mercadeo y publicidad, del cual pues vivo, ¿sí? Entonces, digamos, yo no empecé a estudiar por una cuestión económica, solo una cuestión de inquietud, pero sobre todo me puse a pensar siempre que la carrera de sociología podría ser, pero en últimas yo dije, no, es filosofía porque la filosofía precisamente confronta, ¿sí? Entonces, durante este proceso, unos profesores maravillosos, la universidad tiene un nivel que de verdad que es alto, es desafiante, ¿sí? Yo quiero un reconocimiento al profesor, a los profesores, a los docentes de tesis, eh, Adolfo Enrique Alvear, aquí presente, al profesor Luis Fernando López, que fue el que incluso me presentó a Jonas, y al profesor
Yuri, que es un profesor también excelente, muy orientador, que son los tutores pues, de seminario, que fueron los que me ayudaron tanto en esta parte. Y finalmente a Juan Manuel Hernández, pues este profesor que cuando me lo asignaron yo hice fiestas porque yo sabía por dónde iba a estar. Entonces, bueno, fuerte abrazo, muchas gracias, ya me retiro. Gracias. Compañeros, entonces estamos acá para un poco dialogar con respecto a la nota ya final, Juan, eh, tanto de tu presentación como el contenido del trabajo. Y creo que es el 75 y 25, así es que no estoy mal. La nota definitiva. Sí, te iba a decir que veo que hay, digamos, un trabajo monográfico, digamos, que responde a la formación que recibe el estudiante en el programa y va más allá. Yo creo que en ese sentido merece un reconocimiento esa investigación y sobre todo hay que estimularlo porque pues Juan Manuel habló de posibles vínculos con la maestría en filosofía de tecnología, ya están necesitando estudiantes y pronto un estímulo en ese sentido puede que sea una interesante perfil para un estudiante en esa maestría y continuar su investigación desde Jonas y todo el tema tecnológico, que yo creo que sería muy interesante vincularlo ahí en la maestría y también poder proponerlo también dentro de las dinámicas de publicación con el sello editorial, como tú bien señalabas, Adolfo. Y creo que también está este trabajo de tesis ya como para publicarlo por ahí, muy bonito, un trabajo y pena socializar. Yo pienso que le podríamos dar la meritoria justamente para estimularlo a que continúe y siga vinculado a la UNED. Creo que sería como la determinación de mi parte, ¿no? No sé, Juan Manuel, ¿qué piensas? Pues yo te agradezco muchísimo que veas ese potencial, pero pues en últimas tú eres el jurado y confío mucho en tu juicio y sí apoyo de algún modo la idea de que con esos estímulos permitan de algún modo que los estudiantes pues ya compartan un perfil, ¿no? Adelante con la maestría y bien el doctorado. Y creo que es una forma de darle continuidad de manera como un espaldarazo al estudiante de que su trabajo no solamente queda ahí, ¿no? En el repositorio. Y te agradezco mucho, concuerdo perfectamente. Y no sé, Adolfo, ¿qué opine? No, bien, yo me sumo a lo que dice Juancito. Creo que es un trabajo al cual se le puede asignar una mención de honor, una meritoria, en ese caso, porque dado el aporte que hace, el reconocimiento y todo el recorrido que ha hecho Humberto y el aporte que está haciendo tanto al programa o podríamos decir a la cadena de formación, yo considero que es un trabajo que amerita ese, podríamos decir, ese reconocimiento de ser un trabajo meritorio. Yo creo que eso sería un estímulo para Humberto, para continuar en la cadena de formación y que, bueno, eso sea un aporte para publicar y para mostrar y seguir trabajando con los semilleros de investigación con lo que contamos, ¿no? Entonces yo creo que allí estoy de acuerdo en que, bueno, eso queda allí ya estipulado en el acta, ¿no? Para que eso ya se haga con el consejo de escuela o no sé si se haga el consejo de investigación, queda ahí ya para que eso se le envíe ya con su grado. Entonces, totalmente de acuerdo, compañeros. Entonces, eso lo hace Juan en el acta y la nota que él va a tener. Entonces, es un poco la consideración. No sé qué nota, Juan, le vas a colocar, tanto en la sustentación como o en la propuesta. ¿Cuánto sería? 5. 5. Ok, perfecto. Entonces, esa es la nota con la anotación o con la observación que pues se considera que es un trabajo parameritorio. Eso queda allí porque eso en Cristian lo lleva, creo que a consejo de escuela o algo, y Sí, otro allí pues le hacen, toma la, ellos es una formalidad.
Entonces esperemos que entre, no sé si entró ya, entró Humberto para notificarle de su trabajo meritorio y que bueno, que ya inicie con todo su proceso mm, de grado, si ya cumple con todos los requisitos. Y la idea es que lo pueda subir lo más pronto posible, si no lo ha subido, al Handle o al repositorio institucional, que eso es importante. Sin eso, pues le devuelven toda la documentación. Y además Invitarlo hay también a que, un documento que Juan Manuel debe redactar y debe tener el HAL de la tesis ya subida. Entonces, sí, desde que entregues ese formato, Juan, cerciórate de que Humberto Profe, entregue. hola, hola, ¿estás por allí, Humberto? Vale, bueno, buenos en días nuevamente. deliberación, ¿me escuchas, Humberto? Sí, profe, sí, profe. Vale, en deliberación con los profes Juan Ballén y Juan Manuel, pues hemos dialogado respecto a tu propuesta y todo el aporte académico y conceptual que haces al programa. Hemos considerado que tu trabajo pues, va a ser solicitado como un trabajo meritorio, ¿sí? Entonces, queremos felicitar allí con eso. Pues, ahí se nota el aporte y todo lo que tú has hecho en tu propuesta y con eso te animamos a que continúes también con pues, todo el proceso y desarrollo de tu, de tu propuesta investigativa, en ese caso también con vincularlo con tu desarrollo de trabajos postgraduales, ¿no? Ahí te invitamos a que continúes esa interesante propuesta que hoy inicias pues, con el posgrado de la maestría en filosofía de la tecnología, que es pues, el complemento, podríamos decir, de lo que tú estás desarrollando en esos momentos con tu opción de grado. Entonces, te felicitamos, profe Gracias, Juan Manuel, por profesores. ese ejercicio y al profe Juan Mayén por su lectura juiciosa y a ti, Humberto, por dejarte orientar y asesorar en ese proceso de investigación. Entonces, el profe Juan te estará haciendo llegar tanto a ti como al profe Juan Manuel tu acta de sustentación con tu nota y la observación que el trabajo va a ser postulado como un trabajo mérito, ¿vale? Entonces, creo que siendo no más, agradecemos este espacio y que, bueno, continúes en tu proceso de formación, Humberto. Oh, profesores, muchas gracias. Muy amable por ese reconocimiento. Para mí es, bueno, para mí es una noticia maravillosa, pero aunque no era la idea, se logró. Entonces, muchas gracias. Y muy amable Vale, al vale. profesor Juan Manuel, porque obviamente hizo un trabajo excelente. Y felicitaciones a ti, bueno, que continúes y no te desvincules de aquí del programa y todo lo que te podamos aportar, bienvenido. Muchas gracias. Vale, un abrazo a todos, compañeros, y bueno, damos por Gracias, finalizado profesor este Juan espacio de Sebastián. Gracias, sustentación. Juan Vale, Manuel. feliz tarde y muchas Feliz gracias. día. Feliz Se día. cuidan, muchachos.